Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Esta presidencia procede a la apertura de la sesión extraordinaria número 80 del 8 de abril del 2025, brindando un saludo muy especial a las señoras regidoras y señores regidores, síndicos y síndicas, así como a los representantes de la alcaldía, al personal de la Secretaría del Consejo Municipal, al Departamento de Informática que nos colabora siempre con la transmisión, a quienes nos acompañan hoy en esta sala de sesiones y por supuesto a quienes nos siguen en los diferentes medios electrónicos. Seguidamente voy a proceder con la comprobación de quórum de ley, dando la más cordial bienvenida al señor regidor don Brian Josué Loriero. Muy buenas tardes, tengan todos y todas las compañeros y compañeras de este Consejo Municipal. Darle un saludo especial a la compañera de la Secretaría del Consejo, a la vicealcaldesa que nos acompaña el día de hoy, a todas las personas que nos ven y nos siguen por diferentes medios y al atleta ramonense que tenemos el día de hoy presente. Muchas gracias, don Brian. Muy bienvenido, don Carlos Greiven Rojas Salas. Señor presidente, un saludo a los estimados regidores, síndicos, personal de secretaría, alcaldía, funcionarios municipales presentes, personas invitadas, todos y cada uno de los ramones, un abrazo. Muchísimas gracias, don Carlos. Bienvenida, doña Irecema Cruz Jiménez. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy cordial para todas las personas que nos ven por diferentes medios, para el muchacho que nos acompaña esta tarde y para todos los compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Irecema. Bienvenido, Nelson Mora González. Muy buenas tardes a todos, un saludo especial para el compañero que nos acompaña el día de hoy. Esperamos que esta sesión sea mucha atención para el cantón. Gracias, don Nelson. Bienvenida, doña Vilma Patricia Fallas Méndez. Gracias, señor presidente. Un saludo cordial para usted, para la compañera de la Secretaría del Consejo, la señora vicealcaldesa, los compañeros regidores, regidoras, los síndicos, los funcionarios municipales que nos acompañan el día de hoy. Bienvenido, Brian, Braico. Y un saludo a las personas que nos ven por los diferentes medios. Bendiciones para todos. Muchas gracias, doña Vilma. Bienvenida, doña Ilse Fiorella Pupeño. No se encuentra la compañera, procedo a acreditar a la señora regidora, doña Cinia Orozco Rodríguez. Muy buenas tardes, bienvenida, señora regidora. Muy buenas tardes a todos los compañeros y en especial al atleta ramonense que nos acompañó. Muchas gracias, doña Cinia. Habiendo comprobado el quórum de ley, procedemos de inmediato con la ejecución del orden del día dispuesto para esta sesión. Voy a decretar un receso desde las 4:07 de la tarde hasta por 10 minutos para temas logísticos. Yo voy a Ignacio, porque ella con tu papá Ignacio. A ver.
Vamos a tomar el orden natural de la sesión al ser las 4:17 de la tarde, atendiendo el primer asunto del día de hoy, que es asuntos de alcaldía, dando la más cordial bienvenida a la señora vicealcaldesa, doña Jenny Chávez. Tiene el uso de la palabra, adelante. Muy buenas tardes, tengan todos. Muchísimas gracias, señor presidente. Como primer asunto de alcaldía está el oficio con la solicitud de corrección de error material detectado en los precios indicados en las líneas 3 y 4 del proceso de licitación menor número 2024 LE 506-00159-401 de la plataforma de televigilancia como servicio bajo la modalidad entrega según demanda. La propuesta de corrección surge a raíz de la detección de un error material en el contrato del proceso, derivado de la licitación menor para la contratación de una plataforma de televigilancia como servicio. Este error fue identificado por el coordinador de la Policía Municipal y el administrador del contrato, don Rodrigo González Loaiza. Lo que se propone es corregir un intercambio en las líneas 3 y 4 correspondientes al servicio de alquiler de cámaras de vigilancia para exteriores tipo domo, tipo bullet. El contrato establece los precios incorrectos, las líneas invertidas para ambos tipos de cámaras, afectando directamente el costo del alquiler. Para efectuar la corrección, la Administración Municipal, basándose en el criterio legal de la Asesoría de Gestión Jurídica, solicita al Consejo Municipal la aprobación de una adenda o modificación al contrato. Este proceso incluirá la elaboración de un acto administrativo motivado que detalle el error, la aprobación de la adenda por el Consejo con los precios correctos, las líneas correctas, la formalización de la adenda y la comunicación al contratista. Para este caso, cualquier ampliación de la información, también contamos con la presencia del compañero Oscar Mario Alvarado, quien también está al tanto del proceso de licitación como tal y parte esencial durante la elaboración del pliego de condiciones y el proceso previo de coordinación para la contratación de este fin. Gracias, señora vicealcaldesa. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra al respecto de esto que presenta la administración? Adelante, doña Vilma. Gracias, señor presidente. Tal vez la consulta que quiero hacer es en relación a cuánto significa económicamente este cambio, porque tenemos claridad que es un error material en cuanto a que la línea 3 es la 4 y la 4 es la 3, y obviamente el monto entonces cambiaría. Eso lo tenemos claro. El tema es cuánto económicamente significa, porque esto es por servicio unitario. Hay un monto establecido que son $205 o $265. Estamos hablando de una diferencia de $60. Ahí es donde quisiéramos, que de hecho que ya José Mario nos va a aclarar cuánto significa económicamente esa variación. Y sobre todo en la etapa en la cual nos encontramos, porque ese proceso ya se adjudicó. Y no sabemos, o por lo menos esta regidora no sabe, si hubo otros oferentes dentro del proceso para esta línea que pudieron haber quedado por fuera por los precios que se señalaron en el momento de la presentación de la oferta y de la adjudicación, y que estamos en la etapa de la firma o elaboración del contrato, es decir, ya habiendo pasado la etapa de adjudicación, de valoración, etcétera, y el error se detecta ahorita, en este momento. Entendemos que el Consejo tendría la responsabilidad, en este caso, de hacer, entre comillas, el subsane, ¿verdad? Enterados de toda la situación, pero eso es lo que me preocupa, la etapa en la que estamos y el costo económico. Gracias, doña Vilma. ¿Algún compañero regidor adicional que quiera hacer alguna consulta? Bienvenido, don Oscar Mario Alvarado, jefe del departamento de TI. Siempre es un gusto y un honor tenerlo con nosotros. Si nos puede aclarar la consulta a la señora regidora, le agradezco muchísimo. Perfecto, muy buenas tardes, señor presidente, muy buenas tardes, miembros del Consejo Municipal, muy buenas tardes, señora secretaria, muy buenas tardes, señora vicealcaldesa. Sí, voy a explicarlo para no entrar en cuestiones muy técnicas con algo muy práctico. La línea 3 es esta bandera, blanco y rojo, y la línea 4 es este celular. Se hizo un estudio de mercado
donde se describía la línea 3 como la bandera y la línea 4 como el celular. El estudio de mercado participaron varias compañías, ellas hicieron lo que tenían que hacer en el estudio de mercado. Posteriormente se hizo el cartel indicando igual la 3 y la 4. Posteriormente se llevó a cabo el proceso ya de adjudicación 3 y 4 y es en la etapa final, es en la etapa del contrato como tal, donde si bien es cierto, se sabe que esta vale $205 y esta 265, los precios, y quiero aclarar por cualquier cosa, los precios se van a mantener, no se van a invertir precios ni se van a tocar los precios, que es lo más delicado y lo más sagrado y por lo cual es muy válida la observación. Entonces, el precio de la línea 3 está bien, precio de la línea 4, pero en el contrato, en lugar de describir que la línea 3 era una bandera de 2 colores, se dijo que la línea 3 era un teléfono celular y se dijo que la línea 4 era una bandera. Es decir, se invirtió la descripción, no los precios se mantienen, la relación de precios desde el estudio de mercado, que se sabe que es más bajo la línea 3 que la 4, se puede ver esa trazabilidad durante todo el proceso. No se ve perjudicado ninguna otra persona, como le digo, porque el proceso transcurrió normalmente. Fue en la última etapa, la etapa precisamente del contrato, donde se invirtió la descripción. Los montos se mantuvieron conforme fueron presentadas las ofertas, todo se mantuvo conforme fue adjudicado incluso por el mismo Consejo Municipal, pero fue sí en la última etapa donde se dio esa inversión de la descripción. Por cualquier cosa, quedar claros, los cambios que se darían son solamente en la descripción de la línea 3 y 4, indicando que la 3 es una bandera, la 4 un celular. Lo que son precios se van a mantener exactamente igual. No va a perjudicar a nadie, no va a favorecer a nadie, porque si hubiésemos hecho un cambio todavía más radical, y entiendo perfectamente, de precios, ahí sí ya toda esa trazabilidad se perdería y sería muy dudoso un cambio en un contrato ya firmado por ambas partes que se cambie de esa manera. Entonces, sí, yo fui muy quisquilloso cuando se hizo la observación y efectivamente pude comprobar, recordemos que yo estuve en toda esta primera etapa hasta la etapa de adjudicación, pude comprobar que hubo un error, efectivamente. Sin embargo, no es de fondo, sino de forma, simplemente la descripción de 2 bienes, de 2 líneas en este caso, y no hay ningún perjuicio para la administración. Entonces, creo que de mi parte, doy fe de todo el proceso, toda la continuidad que se da. Esto fue estudiado por el director del área financiera, por la vicealcaldía también, la parte legal, y por lo menos de mi parte, lo que sí es correcto es inversión de esas descripciones, y los precios se mantendrían tal y como se había realizado el contrato. Muchas gracias, don Oscar. Muy amplia la explicación. ¿Tiene el uso de la palabra algún regidor que tenga alguna consulta adicional? Los señores regidores que estén a favor de eximirlo del trámite de comisión, sirvan levantar la mano en este momento. Son 7 votos a favor. Los que estén a favor de aprobarlo por el fondo, sirvan levantar la mano. 7 votos a favor. Y los que estén a favor de aprobarlo definitivamente, sirvan levantar la mano en este momento. Son 7 votos a favor. Es aprobada la solicitud por unanimidad. Muchísimas gracias, don Oscar Mario, por la amplia explicación y tan clara. Tiene el uso de la palabra, señora vicealcaldesa. Como segundo punto de asuntos de alcaldía está la solicitud de un acuerdo de autorización para un contrato adicional para el servicio de recolección de basura de residuos sólidos ordinarios en el Distrito Central de San Ramón. Este es un proceso de una licitación que viene desde el año 2001 y por plazo vence ahora en septiembre. El contrato en septiembre del 2025, ya de acuerdo a las ampliaciones. No obstante, el contrato en la plataforma SICOP originalmente se le estableció un límite económico. A pesar de ser una licitación pública, las licitaciones públicas no tienen restricción en cuanto al límite económico, pero en este proceso se le estableció un límite de 129 millones y resto. Lo que en este momento nos está limitando, valga la redundancia, ya ese contenido, ese límite autoimpuesto nos está limitando
para seguir con la contratación a pesar de que el contrato está vigente hasta septiembre. En este momento no podemos seguir contratando más porque ya llegamos a ese límite. ¿Qué requerimos ahora? Cuando ya se dio este límite y cumplido el límite total, es como que si el contrato está extinguido a pesar de que tiene vigente. Al alcanzar el límite presupuestario autoimpuesto, ya no podemos seguir contratando. En este momento, por tratarse de un proceso tan urgente, porque estamos en riesgo con la recolección de basura del Tasco Central, requerimos un contrato adicional, la autorización de un contrato adicional para poder seguir brindando el servicio. Mientras, paralelamente, también, posteriormente a ustedes como Consejo Municipal, les va a llegar una solicitud de autorización de inicio de un nuevo proceso de contratación. Lo que ocupamos es que ahora nos autoricen un contrato adicional hasta septiembre, que era el plazo original, pero ya con la holgura de poder continuar estos meses trabajando el servicio de recolección que es tan indispensable para el centro de San Ramón. Muchas gracias, señora vicealcaldesa. En este tema yo quisiera pedir un receso para que la fracción del Partido de Liberación Nacional pueda evaluar el tema un poco más a fondo, si así lo requieren, al ser las 4:28 de la tarde, hasta por 10 minutos.
Retomamos el orden natural de la sesión extraordinaria al ser las 4:34 de la tarde, abriendo un espacio de análisis a la presentación del tema de la administración municipal. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Adelante, señora vicealcaldesa. No lo comenté antes, pero para aclarar cualquier situación y consulta que tenga al respecto, nos acompaña el compañero Alan Artavia, que es el administrador del proceso de contratación que estamos señalando. Muchísimas gracias y bienvenido, don Alan. Muchas gracias, muy amable. En el caso mío no tengo ninguna consulta en este momento, pero si algún otro compañero regidor tiene alguna, con muchísimo gusto. Adelante, doña Vilma. Gracias, señor presidente. Qué dicha que está don Alan el día de hoy acá. Bueno, entendemos que aquí el problema es un problema presupuestario y también es un problema del momento en el cual nos encontramos. Un contrato que vence en septiembre de este año, vamos a ver si entendemos bien, que tiene un monto ya definido y que no permitiría una ampliación por 3 años. En uno de los documentos que nos remiten al Consejo Municipal, dice el oficio MSBA-MGM-DDU SMA 073-2025, donde habla precisamente del artículo 209 de la Ley de Contratación Administrativa y que nos señala entonces que de darse una prórroga o una adenda, en este caso una ampliación del servicio, tiene que cumplir esa empresa con una serie de requerimientos. Y en uno de ellos dice que debe de cumplir con el servicio de recolección, sea considerado, que además de contenido presupuestario, que hayan cumplido con todas las cláusulas del contrato. Y bueno, yo no sé si es la misma empresa que está dando servicios en las otras rutas a nivel del cantón, y yo ahí sí, en algún momento incluso en una reunión de comisión de gobierno de administración le manifesté a usted que quería conocer esos contratos que se habían firmado porque veíamos, por ejemplo, que algunos servicios se estaban dando no con camiones recolectores, sino con unos camioncitos, ¿verdad? Que vienen ahí, recogen la basura, y después hacen una parada y empiezan a tirar bolsas de basura, el camión recolector de basura, y entonces uno dice, bueno, ¿qué dice el contrato? ¿Deben ser los camioncitos que van ahí con unas barandas o es el camión recolector que normalmente debería estar pasando por enfrente de nuestras casas, haciendo la recolección como corresponde? Y en algunos casos vemos camiones sumamente sucios, ¿verdad? Y entonces entendemos que dentro del contrato venía una cláusula de que tienen que mantenerse en buenas condiciones. Entonces, en ese sentido, Alan, preocupa un poquito, ¿verdad? Poder tomar una decisión así rápida en relación a la continuación de este servicio. Entendemos perfectamente que urge, que esto se resuelva a la mayor brevedad y, pues, tengo mis dudas en relación a esto. Tal vez si usted me puede aclarar. Gracias. Muchas gracias, doña Vilma. ¿Algún compañero regidor o síndico tiene alguna consulta adicional al tema? Don Alan, muy bienvenido. Tiene el uso de la palabra, adelante. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Respecto a las consultas hechas por doña Vilma, aclarar unos puntos, doña Vilma. El contrato se elaboró en el 2021 y es por 1 año con posibilidad de prorrogar por 3 años más. Entonces, es un contrato que estaba establecido para 4 años, pero también, como lo indicó claramente doña Jenny, se estableció un presupuesto total estimado del contrato. Fue de 129.191.447 colones. El problema que tenemos ahora es que no hemos llegado a los 4 años, que sería en septiembre de este año, pero ya llegamos al tope establecido. Ustedes me van a decir, ¿y cómo se sacó eso? El cálculo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Desgraciadamente en ese momento estuvimos fuera de la institución en vacaciones. Un compañero que se le nombró, digamos, para que me sustituyera, hizo el cálculo
no sabemos con qué datos, y pues el monto fue más bajo de lo que se requería. Entonces, la situación está así, como lo indicó Jenny. Tenemos, de acuerdo al contrato, hasta septiembre, pero no podemos seguir porque el monto ya lo sobrepasamos. Entonces, lo que estamos pidiendo es que nos den la posibilidad de ampliar hasta septiembre para poder concluir con este contrato y ya tener un nuevo proceso para continuar. Con respecto a lo que usted habla de los carritos de recolección, efectivamente, digamos, la empresa, dentro de los contratos que están establecidos para los distritos, que es San Juan, Bolio, Concepción, Santiago, San Rafael, San Isidro, Alfaro, Piedad del Norte, además del camión recolector, se estableció la necesidad de que tuviera un carrito pequeño de adrales. ¿Esto para qué? Para poder ingresar a caminos que el camión recolector por sí solo no puede entrar. Por la condición de la superficie del ruedo, por el ancho de la vía y por las condiciones a veces que la gente parquea camiones o carros a ambos lados de las vías y es imposible para un camión recolector entrar. Entonces, por eso es que usted ve el camioncito en ciertas rutas pasando los residuos al camión recolector para poderse desplazarse a seguir recolectando, porque si lo hacemos venir hasta el centro de referencia, imagínense el tiempo que se va a gastar. Entonces, ese fue el objetivo de ese camioncito, por eso fue que en los contratos se estableció eso. Para los procesos de contratación hacemos una visita previa con todas las empresas que participaron y ellos señalaron esa particularidad, ¿verdad? Que había caminos que eran difíciles para un camión recolector, pues, de poder ingresar. Entonces, para dar un mejor servicio y que algunos sectores la gente no tuviera que trasladar la basura hasta la calle principal, se utilizó ese medio. Por eso el carrito, me recuerdo en una oportunidad que don Carlos me llamó porque había visto el camión y entonces como traspasando basura, entonces saltaba esa duda de si era de la empresa o no era de la empresa, ¿verdad? Y con respecto a la condición o la apariencia de los camiones, sí, efectivamente hemos tenido algunos problemitas que ya los estamos solucionando con la empresa, ¿verdad? Nosotros tenemos una comunicación directa, hay un supervisor las 24 horas acá en San Ramón. Cualquier denuncia que llegue de algún ciudadano o aquí mismo de la municipalidad, pues nos comunicamos inmediatamente y se trata de atender de forma rápida. Y además tenemos la posibilidad con un sistema de GPS que llevan los camiones recolectores, saber cuál es la ruta en que están y a dónde están. Y a veces cuando nos llama la gente, entonces le decimos, ya pasó por ahí, o no ha pasado, espérese. Entonces, pero esa es la idea de la solicitud, poder ampliar para darnos espacio a poder hacer el nuevo proceso de licitación y poder concluir. Muchas gracias, don Alan. Tiene el uso de la palabra, don Alejandro. Bienvenido, señor regidor. Gracias. Alan, tal vez para ver si sintetizo lo que usted explicó. Básicamente es como una modificación al tope presupuestario que se puso para poder finalizar la contratación en septiembre y en septiembre hacer una nueva. ¿Eso es correcto? Vamos a concluir con las consultas y al final don Alan nos las contesta. Bueno, ¿Algo más, don Alejandro? No, más que todo eso, es que yo siento que es algo bastante puntual y sencillo, digamos. Se hizo un cálculo que se cerró, digamos, porque yo sí considero igual, como mencionaba antes el señor presidente, la compañera Vilma, que esto es un tema que no puede quedarse sin resolver, ¿verdad? Eso es urgente, ¿verdad? San Ramón Centro, bueno, tiene más de
de 11.000, 12.000 habitantes, digamos, y los negocios y todo, no podría imaginarme un escenario en donde no se dé bien el servicio ni siquiera por unos días, ¿verdad? Entonces era como para poder sintetizar en eso y ver si lo había entendido de esa forma, que básicamente es como una modificación al tope presupuestario que se había puesto de aquí a septiembre, y en septiembre hay que hacer un contrato, una contratación absolutamente nueva. Es lo que quiero ver si así es como lo entendí bien. Muchas gracias, don Alejandro. Doña Vilma, adelante. Sí, bueno que dice que coincidimos, porque creo que, bueno, y gracias Alan por contestar lo que nos preguntamos anteriormente. Sí, porque más bien pareciera que todo apunta a que es un tema de tope presupuestario, no tanto del contrato en sí mismo, porque según lo indica usted, en el 2021 se adjudicó y era por 1 año más 3 años y renovable por 3 años. Es decir, estaríamos a 6 meses del vencimiento de este contrato y ya deberíamos estar arrancando con un proceso de licitación para un contrato totalmente nuevo, con nuevas ofertas y demás. Pero hasta donde entiendo, la solicitud va de la ampliación del contrato. Pareciera ser que no es eso, por lo menos esa es mi duda, porque el contrato existe y tiene un plazo de vencimiento. Lo que en este caso vemos que es el problema es el monto. Entonces, más bien, pareciera ser que la solicitud debería ser en esa línea de una ampliación, una modificación, porque según nos aportan por ahí hay recursos. Entonces, no sé si el planteamiento de solicitud está correcto. Gracias. Gracias, doña Vilma. Adelante, don Alan. ¿Está en orden usted? Ok. No, así es. Básicamente, lo que necesitamos es ampliar, ¿sí? Y dentro de la documentación que se les envió a ustedes, iba el contenido presupuestario, ¿verdad? El servicio tiene. Entonces, es ampliar eso para poder llegar nosotros al mes de septiembre, ¿verdad? Y en el mes de septiembre ya tendríamos adjudicada la nueva empresa. Gracias, don Alan. Tiene uso la palabra, señora vicealcaldesa. Sí, quizás para aclarar algunos aspectos. Este proceso de contratación, al realizarse en el periodo 2001, está bajo el contexto de la ley de contratación administrativa, no de contratación pública. En la ley anterior, la de contratación administrativa, todo lo que son procesos de entrega según demanda, para hacer una ampliación o un contrato adicional, no se estipula que sea por el monto, sino por periodo. Entonces, por eso es que estamos haciendo en cumplimiento de esa ley, porque tenemos que regirnos bajo esa ley para este proceso, es que se hace la ampliación por estos 6 meses más. Es cierto, hay situaciones que no nos han agradado del todo con respecto a este proceso de contratación. La empresa ha tenido sus fallas, hemos recibido quejas de los contribuyentes y creo que estamos en un buen tiempo precisamente para iniciar un proceso que ya con la experiencia adquirida podemos ir subsanando todas esas situaciones en el pliego de condiciones nuevo. Ahora bien, fue un proceso que la vez anterior, como lo dije antes, es una licitación pública. Las licitaciones públicas no tienen límite presupuestario. No obstante, cuando realizaron los cálculos en el sistema, el compañero que realizó el proceso dijo que el estimado total del contrato podía ser de 129 millones. El poner ese dato en la plataforma SICOP, aun y cuando el proceso formalmente y de acuerdo a la ley no tiene una limitación económica, nos está autoimponiendo ese límite. Si nosotros trajimos esto acá realmente porque queremos ser muy transparentes en todo el proceso y que la formalidad, dado que fue un proceso que fue acordado y aprobado en Consejo Municipal, también queremos que todas las modificaciones existentes o que se hagan al contrato como tal también cumplan con las mismas formalidades. Y es por eso que hoy estamos trayendo esta solicitud de que, dado este error de esa autolimitación en el límite del precio estimado del contrato, nos permitan realizar
un contrato adicional al amparo de la ley de contratación administrativa anterior con el fin de tener el servicio durante todo este tiempo hasta septiembre. Pero paralelamente, y les va a llegar a ustedes una solicitud de autorización de inicio de un proceso de contratación nuevo, porque ya tenemos que estar en ese proceso. Y como dije también antes, subsanando todas esas situaciones que nos han hecho ver los y las ramonenses con respecto al servicio como tal y falencias que hemos detectado, porque sí, el servicio de recolección de basura no puede detenerse. Esta es una situación de salud pública y con esto y la salud de los ramonenses no podemos jugar. Muchas gracias, señora vicealcaldesa. Muchas gracias, don Alan. Muchas gracias, doña Vilma, por la consulta. Voy a darle el uso de la palabra a don Brian. Adelante, compañero regidor. Sí, nada más tal vez para sintetizar y un poco lo que hemos conversado. Por retroactividad de la ley, como bien dijo Jenny, se tiene que jugar con las normas de la ley que estaba vigente en ese momento, que era la ley de contratación administrativa. Ahora en septiembre, una vez vencido por completo el contrato, tenemos la oportunidad de revisar bien el contrato, de revisar bien el procedimiento de contratación bajo el amparo de la nueva ley. Ya también en otras ocasiones he conversado con la alcaldesa sobre este servicio e incluso sé, digamos, ella misma me ha manifestado algunas quejas en cuanto al funcionamiento de la empresa y demás, y creo que tenemos la oportunidad ahora de mejorar las condiciones y de crear un cartel que cumpla con lo necesario y mejorar el servicio que le vamos a brindar a los ramonenses. Sin embargo, ahorita lo único que se está pidiendo es la posibilidad de autorizar la firma, digamos, de esta impresión del contrato o ese nuevo contrato para que el servicio se pueda brindar de aquí a septiembre. Entonces, sin el ánimo de reiterar, porque sé que ya todos lo tienen súper claro, nada más como de la manera más respetuosa pedir como que hagamos conciencia en que el tema de salud pública en el casco central urge y que no podemos atrasar o dejar la situación como está sin que se brinde el servicio. Entonces, básicamente, eso era lo que quería decir, que quedara claro que si bien el tema es el tope presupuestario, no se están pidiendo ampliaciones de otros tipos, sino nada más que se autorice para que el servicio se pueda brindar de aquí a septiembre. Muchas gracias, don Brian. ¿Alguien más desea hacer eso de la palabra para someter a votación? Bueno, entiendo la premura, entiendo la situación. Particularmente voy a hacer un criterio muy personal mío como regidor, no como presidente, sino como regidor. Entiendo que hubo un error, ¿verdad? Hubo un error. Y en este tipo de cosas, en fondos públicos, yo prefiero revisar para ver qué fue lo que pasó, para que no vuelva a suceder. Además de esa mi posición, también me gustaría que en una, bueno, yo voy a someter a votación la solicitud y será el honorable cuerpo colegiado el que designe si va a una comisión o se avala inmediatamente, o se ratifica el próximo martes. Sin embargo, en aras de lo que habla don Brian, de poder hacer un nuevo contrato que cumpla con las especificaciones que necesitamos, yo creo que hay bastante gente que podría sumar algunas recomendaciones en este tipo que podrían venirnos a beneficiar a todos. Hay no solamente quejas, sino que hay algunas inconformidades de magnitud un poquito más que lo normal, y yo creo que una de las maneras de verlo es que los compañeros de alguna comisión puedan emitir algunos criterios y algunas recomendaciones. Reitero, me gustaría, si no se avala y va a alguna comisión en algún escenario, que me inviten también para formular algunas recomendaciones que tengo con algunas cosas técnicas del contrato anterior. Sin embargo, esa es mi posición, soy respetuoso de lo que el honorable cuerpo colegiado designe y voy a someter a votación.
Los señores regidores que estén a favor de eximirlo del trámite de comisión, sirva a levantar la mano. Son 3 votos a favor. Doña Cinia Orozco Rodríguez, don Brian Josué Loría Rojas y don Nelson Elías Mora González. En contra, doña Iracema Cruz Jiménez, don Carlos Gravien Rojas Salas, doña Vilma y este servidor. No alcanza la votación absoluta, va a la Comisión de Gobierno y Administración para la revisión y el dictamen correspondiente. Tiene el uso de la palabra, don Alejandro. Ojalá que en ese dictamen de verdad nos digan qué es lo que había que analizar, porque simple y llanamente es muy claro. Se tiene que hacer la modificación del contrato, porque el mismo contrato establecía el tope presupuestario y se alcanzó el tope presupuestario antes del tiempo. No hay absolutamente nada absolutamente nada más que analizar. No sé, señor presidente, me gustaría saber qué le van a analizar. Doña Vilma, don Carlos, también con todo respeto, digamos, doña Iracema, ¿qué más le van a analizar cuando la propuesta es tan clara, cuando el contenido presupuestario está? Entonces, ya veremos ese dictamen, a ver qué fundamentación van a usar, además de la misma ley de contratación administrativa, de contratación pública, porque realmente no tiene sentido atrasar esto por un criterio, y uso sus palabras, personal y subjetivo sobre el tema. Le agradezco a Alan y a la administración el esfuerzo por resolver un problema que se dio en el 2021, y creo realmente que no comprendo, y me gustaría saber qué es lo que se le va a analizar, y la propuesta es tan clara, ¿verdad? Muchas gracias, don Alejandro. Solamente recordarle que eso es una posición mía, como cualquier otro regidor tiene su posición. Es el honorable cuerpo colegiado con 7 votos el que decide si sí o no, y eso es lo que acabamos de manifestar en esta sala de sesiones. Tiene el uso de la palabra, doña Cinia. Doña Cinia, primero. Gracias, señor presidente. Bueno, no sé quién me podría contestar la consulta, tal vez don Alan o doña Jenny. ¿A partir de cuándo tendríamos problemas con esta recolección, con este servicio? Porque ahora va a una comisión, entonces pienso yo que sí sería bueno que quede, que se le comunique a los ramonenses cuánto tiempo tenemos más con el servicio, ¿verdad? Por el dictamen, que si está apresurado, ojalá que salga para el próximo lunes para verlo, porque es una cuestión de emergencia, ¿verdad? El centro de San Ramón no se puede quedar sin recolección. Entonces, no sé, tal vez Alan nos pueda contestar a partir de cuándo quedaría sin servicio por ese problema. Muchas gracias, doña Cinia. Le voy a dar el uso de la palabra primero a doña Vilma, luego a Olivier y después don Alan. Solamente reiterar, doña Cinia, nosotros vamos yo insto a los compañeros regidores, ¿verdad? Eso es una investidura de la comisión, a que lo hagan en el menor tiempo posible. Ellos están sacando una cantidad de dictámenes muy importante semanales, ¿verdad? Yo creo que es una de las comisiones que más está sacando en tiempo y forma todos los acuerdos. Sin embargo, también hay que decirle a los y las ramonenses que el Consejo Municipal no trabaja bajo premuras. Esto fue un error administrativo, no un error del Consejo Municipal. Con muchísimo gusto le vamos a dar el tiempo y vamos a correr para resolver, pero no es un error nuestro, es un error administrativo que con muchísimo gusto vamos a correr para poder solucionarlo nosotros, por el bien de todos los y las ramonenses. Tiene el uso de la palabra, doña. Gracias, señor presidente. Por supuesto que vamos a tratar de darle la prioridad a este tema, pero también quiero dejar claro que viendo la documentación que se adjunta, hay un oficio del 5 de marzo, que es el que le envía don Alan Artavia a la alcaldía, que se adjunta aquí dentro del documento, y es la alcaldía el día de ayer que le envía a este consejo municipal este oficio para que nosotros lo conozcamos. No lo pudimos ver ayer, ¿verdad? Se veía hoy que estaban en asuntos de alcaldía, pero hasta el día de ayer, en horas de, no sé si fue en la mañana o en la tarde,
se remitió al Consejo este documento previo a la sesión municipal. Y bueno, cuando hay alguna duda, yo creo que es importante también hacer a veces análisis un poquito más profundos, pero sí solamente para dejar constancia que nos están enviando la información ayer, hoy la estamos conociendo y se está remitiendo a una comisión, que esto no es un tema que tenga 8 ni 15 días, ¿verdad? Que el Consejo lo tenga por ahí, sino que es un tema que hasta el día de ayer se remitió. Y creo que sí es importante conocer, Alan, para cuándo o cómo está la condición del plazo, el vencimiento del plazo, porque eso es fundamental, sabiendo que hay un oficio también que se envió el 4 de abril de parte de usted a la alcaldía. El 4 de abril, el 7 no lo mandan y hoy estamos 8 conociéndolo. Creo que la disposición de Consejo es plena, solamente que, reitero, no, a mí personalmente no me gusta que me tengan o me pongan al filo de la navaja. A veces necesitamos un poquito más de tiempo para tomar decisiones y no con presión, porque eso es complicado a veces. Lo digo, no es un tema para usted, lo digo en general, que es importante que nos den esos espacios y prever que ese tipo a veces de análisis o de comisiones o que el tema como el día de ayer, que había asuntos de alcaldía, no alcanzó la agenda, que ese tipo de cosas se den. Entonces eso para tenerlo en cuenta con los tiempos. Gracias. Gracias, doña Vilma. ¿Tiene el uso de la palabra? Don Olivier, bienvenido, señor regidor, adelante. Pues buenas tardes, tengan todos y todas, señor presidente, señora vicealcaldesa, secretaria, y todos, regidores y síndicos, y los que nos escuchan por los distintos medios. Por ver esta situación de urgencia, porque eso es una situación de salud y de urgencia, yo le pido a los compañeros de la comisión, a doña Vilma y a don Fernando, que nos reunimos el jueves, que saquemos de unos que están ahí en lista y metamos de prioridad para verlo el jueves, porque es un asunto que urge, ¿verdad? Pienso que estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Olivier. Ahí ustedes en el seno de la comisión lo discuten. Yo creo que no habría ningún problema para los compañeros. Tienen el uso de la palabra, doña Cintia. Gracias, señor presidente. Bueno, con el comentario anterior suyo, que aquí no es echarle culpa si llegó a la alcaldía o llegó al consejo, ahora está en las manos del consejo, que tenemos que aprobar esto y realmente es urgente. Y yo creo que aquí no estamos en que si es culpa de uno o si es culpa de otro. Estamos con una urgencia, como nos indica el señor Alan, el servicio se dejaría de aplicar a partir del 19 de abril, que faltan 8 días, entonces en 8 días tenemos para resolver esto si somos responsables con el Cantón de San Ramón. Gracias, doña Cinia. Nos llega hoy y hoy lo vamos a revisar. Tiene el uso de la palabra, hombre. No, nada más para hacer la aclaración que no es cierto que es un error administrativo. Es un error del consejo pasado que no pide los criterios que ahora sí piden para aprobar las cosas. Entonces aquí tenemos 2 regidores que estuvieron en el consejo pasado que no pidieron criterios, que no pidieron las cosas, aprobaron, no se dieron cuenta que el dinero no alcanzaba y ahora vienen y le echan la culpa a la administración. Entonces para hacer la aclaración y que quede eso en actas. Muchas gracias, don Brian. Solamente para quedar claros, el señor Brian, don Alan Artavia habla de que él salió de vacaciones y que un colaborador hizo un procedimiento, para eso, sí, pero eso es lo que él está diciendo, ¿verdad? Un colaborador hizo un cálculo erróneo, ¿verdad? Ese no está bajo el Consejo Municipal y por eso, ante la duda, nosotros queremos revisar. Bueno, por lo menos esa es mi posición. Tiene el uso de la palabra, don Carlos. Gracias, señor presidente. Bueno, sin entrar al conflicto, me parece que sí hay un error, está aceptado el error, simplemente se va a aclarar. Creo que la comisión está en la disposición de resolver a lo más pronto posible y sin el afán de interponernos en esto, simplemente de una aclaración para todos, es que estamos llevando a la comisión. Parece que es natural. Gracias, don Carlos. ¿Estamos listos? Señora vicealcaldesa, si tiene algún tema adicional. No, señor presidente, esos eran los asuntos de alcaldía del día de hoy. Muchas gracias, señora vicealcaldesa. Vamos a continuar con el punto número 3. Más bien sería el número 2, ¿sí? Informe de rendición de cuentas e informes de funciones de fracción del Partido Unidad Social Cristiana.
Antes de continuar, perdón, Alejandro, no le vi el micrófono. Tiene uso la palabra. Sí, por la forma, tal vez me gustaría ver si es posible adelantar el homenaje al estimado joven deportista para que no se tenga que quedar aquí tanto tiempo. Si el cortejo lo tiene bien, que lo sometan a votación para alterar el orden del día. Gracias. Sí, acojo la moción y les indico a los señores regidores y regidoras que tienen el gusto de alterar el orden del día para poder atender al deportista que hoy nos acompaña. Los que estén a favor de alterar el orden del día, a favor levantar la mano en este momento. Son 7 votos a favor. Se altera el orden del día y pasamos al punto número 3, que es reconocimiento, en este caso a los jóvenes ramonenses. Brian Rojas Rodríguez, que no nos acompañó, ¿verdad? Un saludo muy especial hasta donde esté. Me imagino que alguna situación personal, abriremos un espacio adicional para atenderle como él se merece en este Consejo Municipal. En este caso sería Britton Daniel Cano Acuña. En este caso, compañeros, queremos reconocerles por la participación de la victoria, medalla de oro para Costa Rica en los Juegos Mundiales del Invierno de Olimpiadas Especiales en Turín 2025 en Italia. En este punto yo quisiera darle el uso de la palabra a los representantes de la alcaldía, que son los que han promovido este homenaje para usted, Britton. ¿Quién desea hacer uso como vocero de la Marianela? Adelante. Tiene el uso de la palabra, compañera síndica. Bienvenida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarles. Para mí, de verdad que es un honor tener a Britton aquí. Un orgullo, te lo dije desde que lo busqué, es un orgullo real. Creo, y voy a hablar por el Consejo entero, un honor tenerlo aquí y un orgullo gigantesco que nos representa al cantón y sobre todo al país. Quisiera que le diéramos un fuerte aplauso a él y darle el reconocimiento. La placa dice: Consejo Municipal de San Ramón otorga reconocimiento por su esfuerzo, disciplina y ejemplo de lucha a Britton Daniel Cano Acuña, quien ha representado a Costa Rica en diferentes eventos deportivos carácter internacional, dejando el nombre de nuestro cantón y el de Costa Rica muy en alto. El cielo es el límite. San Ramón, 8 de abril del 2020. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a la administración. Quisiera... No sé si quiere decir algo, sí. Un segundito, compañero. Ya les vamos a dar el espacio. Regálenme 30 segundos para que... ¿Te gusta pasar a la curul? Ya está, amado. Adelante. ¿Cómo se pronuncia? Brighton. Daniel, muy bien. Adelante. Tiene la palabra. Sí, Daniel, vean. La dinámica es así. Primero, agradecerle en nombre de todo el Consejo Municipal. Reconozco a la administración por este gesto tan bonito. Aparte de eso, quisiera decirle que es una medalla sumamente hermosa y que sé que eso lleva un sacrificio muy grande, no solamente suyo, sino también de la familia, ¿verdad? Y quisiéramos también, si usted gustara algunas palabras, no solamente al Consejo Municipal, sino también a todos los y las ramonenses, de alguna manera motivar a muchos jóvenes para que puedan también tener ese éxito que usted ha tenido con tanto sacrificio. Adelante. Yo tengo buenas. Primero que todo, agradecerles a ustedes por el apoyo constante, por siempre estar ahí, y no solo apoyándome a mí, sino a otros atletas, a lograr sus metas. El camino del deporte es algo de constancia, no cualquiera lo logra, porque muchos por una mala competencia o por algo por el estilo, se dan por vencidos y muchos atletas tienen mucho talento. Acá en San Ramón, y me consta ello, he conocido muchas personas
mucho talento, pero por X o Y razón se terminan alejando de deporte. Y sinceramente, y no, agradecer a mi familia que siempre me ha apoyado, que siempre ha estado ahí, a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, a toda mi familia, de que siempre me ha apoyado ahí, no solamente a mi familia, sino también al colegio, el Liceo Nuestros Ángeles, Nuestra Señora, que para el viaje a Alemania estuvo muy pendiente, y no solo en ese viaje, sino en este viaje también para Italia, igualmente estuvo pendiente de mí, apoyándome y todo, y no, a todas las personas que siempre me han estado ahí apoyando, y mandarles un fuerte abrazo, y no solo eso, y no, como repito, agradecerles a ustedes por siempre el apoyo, de siempre estar ahí, y también que esto demuestra que en San Ramón el atleta es muy bueno, y que usted sigue demostrando y sigue entrenando, sigue dando sus sacrificios, como comenta usted, atletas de San Ramón pueden llegar muy lejos. Muchísimas gracias, Daniel. Lejos del agradecimiento de su persona al cuerpo colegiado, más bien somos nosotros, los ramonenses, los que le reconocemos a usted ese esfuerzo y ese sacrificio. Y es cierto, muchas veces hacemos un intento, no solamente en el deporte, en muchas disciplinas, y muy rápido desistimos. Yo creo que uno de los ejemplos es la persistencia y la disciplina y la constancia. Al final no quiere decir que no han tenido un montón de caídas y un montón de dificultades, pero bueno, hoy nos sentimos no solamente los que representamos al honorable cuerpo colegiado, que es al soberano pueblo ramonense, sino que todos nos sentimos muy orgullosos. Y yo creo que usted es una persona que nos irradia cosas muy bonitas, y también es un llamado de atención siempre en positivo, aunque yo sé que esta administración municipal y este consejo ha apoyado el deporte desde el día 1 de esta gestión, a que sigamos redoblando esfuerzos para que muchos nuevos atletas también tengan la oportunidad de estar con una medalla tan hermosa como esa que usted hoy tiene en su pecho. Tiene el uso de la palabra, doña Vilma, adelante. Gracias, Brayton Daniel, por acompañarnos el día de hoy, por dejar el nombre de Costa Rica muy en alto. Gracias por portar esa medalla que significa sacrificios, constancia, madrugadas, dejar de hacer un montón de cosas con otros jóvenes como usted para dedicarse a una meta con un fin y con muchísimo esfuerzo. Sabe usted que pesa mucho la responsabilidad de poder seguir siendo el ejemplo de muchos jóvenes ramonenses para que puedan también escalar el día de mañana, obtener una medalla de oro en las diferentes disciplinas deportivas del cantón. Hoy usted aquí es un símbolo para nosotros como Consejo Municipal, porque este Consejo tiene que abocarse precisamente a generar dentro de la toma de decisiones, y lo que usted acaba de ver hace un ratito, debe abocarse a generar acuerdos que vayan a ayudar al desarrollo del Cantón de San Ramón en todas las áreas, incluyendo la parte del deporte, la parte emocional, la convivencia social, etcétera. Y me encanta verlo con esa camiseta, porque esa es la camiseta que usted lleva dentro y fuera en su corazón, la camiseta de San Ramón, la camiseta que dice Comité Cantonal de Deportes, que representa a la Municipalidad de San Ramón, y que en este caso, pues ya sabemos, como lo acaba de decir, que cruzó fronteras y ya se nos hizo internacional. Así que esperamos verlo pronto también con éxitos a nivel fuera de este país, cruzando una vez más las fronteras y siendo un ejemplo para los ramonenses. Que Dios te bendiga y éxitos en todo lo que usted decida desempeñar en su futuro. Bendiciones. Muchas gracias, doña Vilma. Tiene el uso de la palabra don Alejandro. Adelante, compañero. Pues, no, de verdad que siempre lo emociona a uno ver ramonenses teniendo éxito, y especialmente gente joven. Y nosotros hemos intentado desde lo más profundo atraer estas personas acá, como usted, es decir, Daniel, para aquello de la pronunciación del otro nombre, acá. Y entonces lo sigue motivando a uno seguir incidiendo en esos espacios, y el compromiso de la administración ha sido palpable, de los compañeros regidores, de este consejo, de los síndicos, que en todas las comunidades, en todas las actividades vamos apoyando estos tipos de espacios de recreación y deporte para ir, ojalá, abriéndole puertas o despertando algún sentido competitivo en las personas. Entonces,
Como le decía antes cuando lo saludé, agradecerle mucho por el esfuerzo que hacen, por representar a nuestro cantón, a nuestro país, por dejarlo tan alto. Realmente es importante reconocerlo, porque ocupamos más personas modelo, más personas que puedan servir para que la juventud los siga, los imite cuando tienen acciones positivas, y creo que pues tal vez nada más decirle que siga por ese camino, ojalá que llegue muy, muy lejos, ojalá que siga cosechando triunfos, y que estos Juegos Mundiales, ¿verdad?, de invierno, de esas Olimpiadas especiales en Turín 2025, no sean el único, y sé que no lo van a hacer. De parte de mía y de los compañeros, yo sé que también nuestro compromiso seguirá en aras de que pueda también, si necesita apoyo en algún momento, usted y cualquier otro joven ramonense que nos tenga que representar, pueda ayudar de la forma en que podamos. Pues siga por ese camino, agradecerle mucho por ese esfuerzo y esa entrega, por todas esas madrugadas posiblemente que se ha pegado, las lloradas también, y todo lo que pasan las personas que están inmersos en un deporte, y también sus familias. Entonces, desearles lo mejor siempre, y de verdad que muchas gracias por dejar el nombre de San Ramón y el de Costa Rica tan alto. Muchas gracias, don Alejandro. Don Nelson, adelante, compañero regidor. Sí, muchas gracias. Yo no quería dejar pasar la oportunidad de darle un agradecimiento por todos estos temas que mencionaban los compañeros. Gracias por dejar el nombre de San Ramón en alto y por hacer las cosas también, y por ese esfuerzo tan grande que ha hecho para alcanzar este logro. Muchas gracias, don Nelson. Quisiera decretar un receso hasta por 5 o 6 minutos, porque a mí me encantaría tomarme una fotografía con la medalla de oro, y por si algún compañero del Consejo Municipal tiene gusto también tomarse alguna foto de recuerdo. Muy frío, Turín, muy bien. A 10 grados, muy bien. Mayor el mérito. Se decreta un receso al ser las 5:16 de la tarde hasta por 5 minutos.
Retomamos el orden natural de la sesión extraordinaria al ser las 5:22 de la tarde con el punto número 2, informe de rendición de cuentas e informes de funciones de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Tiene el uso de la palabra, don Brian, adelante. Bueno, vamos a leer unas pequeñas palabras que preparamos. Bueno, muy buenas tardes, queridos ramonenses. Dicen que en la política uno debe hablar claro, pero no aburrido. Así que hoy no vengo a decirles tecnicismos ni a contar historias que nadie entiende, sino hablarles de frente, con respeto, con alegría y con mucha claridad. Porque rendir cuentas no es contar cuántas veces fuimos al consejo, es demostrar cómo cada paso, cada gestión y cada decisión se pensaron por el bienestar de nuestro hermoso cantón, porque eso es, al final, la política, buscar la forma de mejorarle la vida a la gente. Y por eso, desde la fracción del Partido de la Unidad Social Cristiana, asumimos esta responsabilidad con seriedad, pero también con mucho entusiasmo. Y por eso es que buscamos primero ordenar para avanzar, bajo la premisa de que las nuevas reglas van a mejorar el cantón, siendo que los logros más significativos de este periodo fue fortalecer la base legal e institucional de nuestro gobierno local, y lo hicimos con reformas valientes, necesarias y oportunas, como lo fueron la reforma al reglamento de regulación y comercialización de bebidas alcohólicas. Aprobamos el reglamento del cementerio municipal con criterios modernos. Reformamos el reglamento de tecnologías de la información adaptando la municipalidad al presente digital. Regulamos el uso de la cancha del polideportivo Edwin López González y aprobamos el reglamento de parquímetros para ordenar el espacio público. Y quizás uno de los más importantes, que fue aprobar el reglamento para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres en la política municipal, porque en San Ramón no debe existir espacios para la violencia política ni para el machismo institucional. En cuanto a la gestión técnica y responsable, no nos quedamos solo en el papel. Este año impulsamos comisiones especializadas que han dado importantes resultados y a modo de ejemplo podemos citar la Comisión Especial Recalificadora del Quinquenio de Locales, donde actualizamos las tarifas de los mercados con criterios técnicos, legales y transparentes, sin dejar de mencionar que esta es la primera vez en que esta comisión deja constancia de todo el procedimiento, su trazabilidad y entregando las actas de la misma comisión. Desde la Comisión de Accesibilidad y Discapacidad se coordinó con diferentes organizaciones para la celebración de actividades y atención de estas poblaciones. En la Comisión de Hacienda y Presupuesto, los integrantes de nuestra fracción trabajaron con rigor en dictámenes para la correcta asignación de los recursos municipales. Del mismo modo, la Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó más de 20 asuntos, desde licitaciones hasta reformas normativas y entre otros temas. Pero al mismo tiempo, cuando había que levantar la voz, lo hicimos con firmeza y con ideas, mediante la presentación de mociones como la declaratoria de emergencia cantonal por inseguridad, para actuar con rapidez y coordinación ante este flagelo. La moción para fiscalizar centros de consumo de ayahuasca, protegiendo la salud pública y el bienestar de nuestra gente. Solicitamos la instalación de reductores de velocidad y demarcación en zonas escolares, pensando en la seguridad de nuestros niños, pero al mismo tiempo solicitamos al Consejo de Transporte Público iniciar gestiones para el retorno de los buses a la terminal de distritos, tema en el que seguimos coordinando y trabajando. Impulsamos un voto de apoyo a la educación pública en defensa del Frente de la Lucha por la Educación. Solicitamos la revocación del convenio con la Asociación Proescultismo Explora 21, basada en un informe jurídico oficial que advertía sobre las irregularidades en la administración de un inmueble municipal. Solicitamos declarar de interés cantonal la tercera marcha por la paz y el Festival Viva la Paz Costa Rica, por su aporte a la convivencia y la cultura de la paz. Se presentó la moción para convocar al presidente del IAFA de Occidente a comparecer el tema de farmacodependencia en el cantón. Solicitamos al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo la reclasificación de los distritos de Bolio y San Rafael como distritos urbanos. Además, propusimos acciones a nivel cantonal como el respaldo al Cuerpo de Bomberos y estamos atentos a cualquier amenaza que comprometa los servicios esenciales. Pero ahora bien, nuestro trabajo no solo se hace en estas cuatro paredes, también se hace en los barrios, en las plazas, en los salones comunales y donde está la gente. Atendimos y acompañamos a la mayoría de comunidades del cantón, coordinamos con asociaciones de desarrollo, escuchamos sus necesidades y ayudamos a gestionar soluciones.
Llevamos ayuda en momentos difíciles, trabajando hombro a hombro con los compañeros del Comité Municipal de Emergencias. También estuvimos presentes en la recolección de víveres para familias afectadas por las inundaciones y participamos activamente en la campaña de recolección de útiles escolares para niños y niñas de escasos recursos. Dictaminamos y apoyamos la creación de la Oficina del Adulto Mayor porque un municipio moderno debe anticiparse a las necesidades sociales. Pero ¿qué más hicimos? Fuimos a inflar globos y cocinar palomitas para apoyar en actividades de la administración, como lo son Domingueando, el Festival Navideño, el Perrotón y las celebraciones del Día del Niño y de la Persona Adulta Mayor. Reconocimos a jóvenes talentosos en el arte, la cocina y el deporte. Impulsamos la política de juventud con apoyo del Comité Cantonal de la Persona Joven y la Embajada de Estados Unidos. También propusimos y estamos en desarrollo el concurso cantonal de poesía Orquídeas Ramonenses. Participamos activamente en la celebración de distintas efemérides culturales y colaboramos con artistas y colectivos locales. Pero eso no es todo. Esta fracción inició esfuerzos para conectar a San Ramón con el mundo y buscar la cooperación internacional, porque se coordinó con la Embajada de Japón, con JICA y el Centro Japón de Occidente sobre proyectos de cooperación cultural y educativa. Iniciamos gestiones con San Ramón de California para hermanar nuestros cantones y compartir conocimientos. Nuestra fracción tuvo representantes en la Cumbre Mundial de Comunicación Política, donde trajimos herramientas para modernizar la comunicación municipal, crear un plan de comunicación interna y externa e implementar un portal de transparencia y una nueva imagen institucional. Y para cerrar, debemos compartir algo que nos emociona de verdad, el hecho de que por primera vez en la municipalidad una fracción rinde cuentas de forma abierta, porque para nosotros lo que hoy estamos haciendo no debe ser una excepción, es parte de cómo entendemos el trabajo. Lo haremos costumbre porque creemos que cuando uno trabaja para la gente también hay que hablarle claro y de manera constante. Por eso este informe es para el pueblo, para que los ramonenses sepan que aquí estamos, que no nos fuimos a dormir, que no nos escondimos y que no nos vinimos a figurar, que cada acción fue motivada con convicción, con criterio y con cariño por el progreso de este hermoso cantón. Y aunque aún queda camino por recorrer, podemos asegurarles que seguiremos con la misma energía del primer día, y con más experiencia, más contactos, más herramientas para servirles mejor, porque en esta fracción creemos en la política trabajadora y cercana, en la que se ensucian los zapatos en las diferentes comunidades y en la que se escucha al pueblo y donde siempre se rinden cuentas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Brian. ¿Alguien adicional desea hacer alguna acotación o agregar algo a las palabras de don Brian Loría? Adelante, don Alejandro, tiene el uso de la palabra. No, quizás nada más, pues, por supuesto que comparto la alegría que el compañero menciona de que esta sea la primera ocasión, yo creo que en la historia del Consejo Municipal en que una fracción da una rendición de cuentas con el fin de poder comunicar a la población los esfuerzos que se hacen y el trabajo que se realiza en pro del mismo bienestar de este cantón. Creo que especialmente me gustaría decirle a todos los ramonenses que estamos en un proceso siempre de constante cambio, de aprendizaje, en donde hemos visto mejoras muy importantes en nuestro cantón, logros también destacables como los que ha mencionado el compañero Brian, y que seguiremos trabajando de la mejor forma posible para seguir haciendo que San Ramón sea un cantón mejor, para que nuestras comunidades estén mejor y que definitivamente sepan todos que tenemos las puertas abiertas para que cuando tengan alguna necesidad o requieran de alguna mano o alguna ayuda para poder brindárselas. Y entiendo por muchas circunstancias que este consejo también está en esa disposición y hacer un llamado también en este espacio para que sigamos trabajando por el cantón que queremos y que soñamos, pero principalmente que sigamos haciéndolo de forma transparente, coherente, vehemente, con acciones concretas para que no solo modifiquemos como ya venimos haciéndolo, la situación social y de seguridad de nuestro cantón para bien, sino que empecemos nuevamente
a incidir positivamente en todas las comunidades y que sigamos procurando cumplir con todos nuestros compromisos para que ellas también vayan retomando la confianza en la política y haya más participación política, más participación social, más motivación en la juventud, más motivación en las asociaciones de desarrollo y en los grupos organizados de base, para que podamos realmente de forma integral construir un mejor San Ramón. Definitivamente transmito el compromiso que tenemos. Le agradezco también a la fracción, le agradezco a Brian el trabajo que ha realizado, la administración que ha estado ahí incidiendo en absolutamente todos los temas de interés para el cantón y en donde las comunidades cada vez que nos reunimos nos dicen, bueno, sí, la necesidad es el camino, pero es el camino o los caminos, pero han sabido y han entendido que merecen más impacto social, más actividades como las que se están realizando, como comunidades conectadas, como Domingueando, y merecen más de esos espacios para que el desarrollo sea integral. Y el compromiso es absoluto y seguiremos trabajando en eso. Y le agradezco también a los síndicos y a los regidores por todo ese trabajo que se ve en el documento más extenso que se envió, ¿verdad? Que ahí se ve más detallado, y ojalá que siempre mantengamos ese compromiso y esas ganas de trabajar por nuestro cantón con gran entrega y de todo corazón. Gracias. Gracias, don Alejandro. Tiene el uso de la palabra, doña Cini. Gracias, señor presidente. Bueno, yo sí estoy muy contenta de pertenecer a una fracción que por primera vez da un informe en tan poco tiempo del trabajo que se ha realizado. Quiero agradecerle a los síndicos porque hoy lo que se presentó por parte del compañero fue un resumen. Ya habíamos hecho un documento muy amplio con todo el trabajo que realizan los síndicos en cada distrito. Era muy amplio, entonces lo que se hizo fue un resumen, pero da gusto el trabajo que cada uno está realizando en sus distritos. Y se ve reflejado en las comunidades, en muchas, cuando uno llega ahora a una comunidad y le expresan el acompañamiento que han tenido. Entonces, eso es lo que quería manifestar, que me siento muy contenta de poder presentarle a los ramonenses este informe de labores en este tan corto tiempo. Gracias, doña Cini. Doña Vilma, adelante, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Empiezo diciendo que me llama mucho la atención que para la convocatoria de esta sesión, por parte de la alcaldía municipal, digan el punto de informe de rendición de cuentas, informe de funciones de la fracción del PUS, y entre paréntesis, en virtud de que solamente la mencionada fracción presentó rendición de cuentas en tiempo y en forma. Vamos a ver, para aclarar, aquí no hay un tiempo ni hay una forma, no hay una obligatoriedad de las fracciones de presentar en el mes de febrero una rendición de cuentas. Así lo establece el Código Municipal solamente para la alcaldía. Y el espacio para la rendición de cuentas de las fracciones se retrotrae el 1 de mayo, que es cuando normalmente se hace este tipo de acciones, que se hace rendición de cuentas en el periodo anual. Y para eso tenemos reservado para ese día el espacio de rendición de cuentas de la fracción de Nueva República. Y la señora alcaldesa se ríe, el señor Brian Noriega se ríe. No importa, compañeros, a mí lo que me interesa es seguir con lo que normalmente se ha hecho y que hemos hecho en el pasado y que han hecho otros consejos. A veces aquí la gente dice que porque nunca se ha hecho, ¿verdad? Y no se ponen a revisar un poquito la historia y a revisar sesiones y a darle seguimiento a lo que se hace en la gestión municipal en esa línea. La rendición de cuentas de las fracciones se hace normalmente en una sesión en 1 de mayo. Pero bueno, no importa, hoy nos traían para una sesión que era la semana pasada, solamente para este tema y era paga, lo cual nos llamó mucho la atención. Qué dicha que hoy se traen otros temas y también se están abordando. Sobre la rendición de cuentas, bueno, la leímos, vimos ahí algunos temas que no están metidos, no voy a entrar en el detalle, pero que no están metidos dentro del informe de rendición de cuentas general,
y algunos temas de síndicos, por ejemplo, con acciones, con asociaciones de desarrollo de distritos diferentes a los que son, ¿verdad? Entonces, nada más hacer recordatorio que el síndico representa y su eje de acción es en el distrito. Solamente para mencionar, en el Distrito Central se dice una reunión con la Asociación de Desarrollo de Progreso que representa al distrito de San Isidro. Y en el de San Isidro dice una reunión con 12 asociaciones de desarrollo, cuando creo que el distrito de San Isidro solo tiene 3 o 4 asociaciones, La Guardia, el Central y Calle Fernández. No sé si han llegado en las 4 asociaciones, nos dice la regidora del distrito de San Isidro. Entonces, bueno, ahí hay algunos temillas ahí que llaman la atención, por ejemplo, visitas de parte de algunos síndicos a otros distritos con temas específicos, pero no necesariamente, pareciera más que son proyectos, pero no en el tema de sus funciones. A mí realmente me hubiera gustado ver, por ejemplo, los proyectos que se han ejecutado a nivel de los distritos en temas propios del distrito, y no solamente mencionar con que fui y me reuní y que no vemos el resultado de la reunión. Pero en general, nada, solo aclarar que no es que las demás fracciones, en el caso de Nueva República, no estemos construyendo nuestro tema de rendición de cuentas, y ojalá que si lo hacemos, y la señora alcaldesa sigue riéndose, que si no va a ser el 1 de mayo, entonces que lo hagamos en una sesión extraordinaria, y que lo hagamos así, en una sesión paga también. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, doña Vilma. Don Alejandro, tiene el uso de la palabra. No, tal vez me gustaría que queden actas, no se malentienda, porque dice la compañera que hay que leer. En una de las primeras sesiones, doña Vilma dijo que dónde estaba Lisima Cochavarría, que no estaba en esa pared. Y me dice a mí que hay que leer. Entonces, lo que no quiero es que quede en el aire como que nosotros no leemos y no sabemos. Porque me gustaría saber si doña Vilma, cuando fue regidora, lo hizo, esa rendición de cuentas. Y también creo que es muy importante, y reafirmo el agradecimiento a los síndicos, porque yo no voy a venir aquí por la forma de las cosas, decir que menciona una reunión no es nada, como está diciendo la compañera, porque no hay resultados. Creo que ese tipo de comentarios es lo que a veces genera y distorsiona, porque si ya aquí no cuestionamos en este momento el que lo hayan traído o no lo hayan traído ustedes, lo hicimos con tiempo y forma en el sentido de la antelación que presentó, como lo presentó la alcaldía hace unos días, porque formalmente para cumplir con una formalidad es el 1 de mayo, pero no ocupamos una formalidad. Igual, sobre todo lo más importante es que nuestra rendición de cuentas está en las calles que se están haciendo, en los caminos que se están interviniendo, en las comunidades que se están visitando con proyectos de impacto social, en donde se ha llegado al rincón más remoto, de forma periódica y no aislada. Entonces creo que siempre en aras de reflexionar, creo que es muy importante y que sepan también todos que cada reunión cuenta, por más. Gracias, don Alejandro. Estamos con su participación de 2 minutos. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra, compañeros? Estamos listos. Agradecemos muchísimo a don Brian y a su fracción por la rendición de cuentas. Yo siempre, y nuestra fracción siempre, nuestro equipo de trabajo siempre reconocerá la rendición de cuentas. Nos parece que es un muy buen ejercicio. Los tiempos y las formas las establece el código, pero nunca una rendición de cuentas de un trabajo para mi persona está de más. Yo felicito por todo el trabajo que han hecho. También entiendo que no hay mucha obra viva, pero tenemos un primer año, todo el cuerpo colegiado, y estamos en una etapa de planeación. Yo esperaría en las próximas etapas y en los años venideros, pues que muchas de estas cosas ya estén plasmadas por el bienestar de todos los y las ramones. Adelante, don Carlos, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, de igual forma, mi persona agradece esta rendición de cuentas. Me parece que la he escuchado con detenimiento y pues, muy razonable. La verdad que justificada, y pues yo
en mi posición, pues, me da gusto también escuchar eso. Recordemos que, pues, de una forma u otra, ustedes como proponentes y nosotros siempre con el afán de acompañar para poder resolver entre todos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Carlos. Yo creo que lo más importante es siempre el respeto, y así cuando le corresponda a Nueva República y también a Liberación Nacional, esperamos ese mismo respeto que hoy se ha establecido para escucharles a ustedes sus propuestas y su rendición de cuentas. Terminando el punto, ¿alguien más? Perdón, compañera Angélica, tiene el uso de la palabra, disculpe, no le había visto. Don Olivier, si nos ayuda ahí con el micrófono. Sí. Adelante, tiene el uso de la palabra, compañera. Muy buenas tardes a todos, compañeros, compañeras, todas las personas que nos están viendo, y quiero decirles que me siento muy orgullosa del lugar donde estoy. He aprendido demasiado, he visto cómo nosotros los síndicos hemos sido guiados, hemos sido ayudados para aprender cada día más cómo llegar a la comunidad de uno, con una obra, con algo nuevo, con ganas de trabajar, porque es la realidad. He visto que, por ejemplo, en San Rafael se han hecho bastantes cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la rampa, por ejemplo, la acera, por ejemplo, ahora que estuvimos en esta catástrofe en el invierno, se vio, ¿verdad? La mano de todos yendo a ayudar. Yo pienso que se ha hecho bien y que no hay fecha para decir y para expresar y para dar un rendimiento de cuentas de algo que en realidad nos hace sentir orgullosos. Yo felicito a toda la fracción, felicito a la señora alcaldesa por sabernos llevar, por sabernos guiar, y quiero decirle a todos que a pesar de que muchas veces hemos tenido, ¿verdad?, que pasar cosas duras, me siento muy feliz de haber llegado a este lugar con ellos, porque he aprendido cosas muy bonitas, muy nuevas, y principalmente ayudar a la comunidad de cada uno de nosotros, que es a los que nos llama la misma gente, ¿verdad? Porque nosotros fuimos elegidos por ellos, y yo pienso que hasta el día de hoy no tenemos queja alguna, ¿verdad? Al menos en mi caso personal, y sé que en los de mis compañeros también. Muchísimas gracias. Gracias, compañera. Vamos a continuar con el punto número 4 del orden del día, palabras de la alcaldía municipal. En este punto le doy el uso de la palabra a la señora vicealcaldesa. Adelante. Señor presidente, no se va a hacer uso de las palabras. Muchas gracias, señora vicealcaldesa. Continuamos entonces con el punto número 5, atención de asociaciones de desarrollo previamente notificadas en esta sesión. Compañeros, hoy teníamos 3 visitas, nos han llegado algunas notas muy escuetas, voy a darle lectura. No recibiremos ninguna de las 3 asociaciones de desarrollo. En una nos indican, buenos días, señorita Catherine, un saludo de parte de la Asociación de los Colegios. Agradecer al espacio en el Consejo Municipal de hoy, al cual no vamos a asistir, dado que en la tarde de ayer la señora alcaldesa y otras personas más visitaron la comunidad de Cáritas para tratar el asunto relacionado con el asfaltado de la calle Cáritas, manejo de aguas pluviales, dice aquí, ¿verdad? Fluviales y las cajas de registro. Su compromiso fue realizar estas obras en un plazo de un mes. Se solicitó de nuestra parte enviarnos un correo con lo prometido y está de acuerdo en hacerlo. Hacemos esto en conocimiento de ustedes y estamos a la espera de seguirnos de la comprensión de parte del Consejo Municipal. Suscribe Gladys Araya Ugalde, creo que es, presidenta de la Asociación de los Colegios. Esta es una de las notas, compañeros regidores y regidoras. Y la otra nota dice: buenos días, señores del Consejo Municipal. Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación de Desarrollo Integral de Concepción Arriba, San Ramón y Comité de Caminos Calle Pichicha. Por este medio queremos informarles sobre la no asistencia de parte de los miembros del Comité de Calle Pichicha
Concepción, San Ramón. Lo anterior en razón de que el pasado 1 de abril del presente año se mantuvo una reunión con la señora alcaldesa Gabriela Jiménez y que en un plazo aproximado de 22 días se estaría interviniendo la calle en mención. Por lo que esperamos dicha intervención, agradecemos su colaboración y apoyo. Saludos. En este caso también de San Rafael, la señora Vera indica que no se va a asistir en la reunión del día de hoy porque se han hecho algunas reuniones de articulación y ellos están esperando el proceder del caso. Es el último punto del día de hoy. Solamente agregar que nos satisface muchísimo estas cercanías, porque así no tenemos tal vez que recibir algunas delegaciones, asociaciones de desarrollos, comités de caminos, que nos traen algunas consultas. Me parece que es muy loable que con esa eficiencia y esa eficacia se está atendiendo este tipo de temas particulares y bueno, a esas asociaciones de desarrollo, por lo menos de parte de esta presidencia, decirles que siempre se les abre las puertas y si ya tienen solventado el problema y ya en actas hoy, el día de hoy, entonces todos festejamos que esos caminos y esas obras en menos de un mes van a estar todas realizadas para también bienestar de los miembros de la comunidad. Muchísimas gracias, señores regidores y regidoras. No teniendo más temas que tratar, a las 5:48 se levanta la sesión.